gustaría hablaros de uno de mis personajes favoritos en la Escritura, que probablemente no es tan conocido. No creo que puedo decir que tengo un personaje favorito, a lo mejor Nehemías, pero el resto, a veces hay por ahí personajes que nos pasan un poco desapercibidos y no conocemos mucho de ellos. Y entonces hoy me gustaría que me acompañarais a Hechos capítulo 8 y que hablásemos de Felipe el Evangelista. Hechos capítulo 8 y que hablásemos de Felipe el Evangelista. Dice así. Esto viene del capítulo 7. En el capítulo 7 lo que ha ocurrido es que han matado a Esteban. Lo que ha ocurrido en capítulo 7 es que han matado a Esteban. Y en capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entendemos la escena, ¿verdad? No solamente matan a Esteban, sino que con vamos a decir, el impulso de haber matado a Esteban por predicar el Evangelio, entonces persiguen a la iglesia del Señor. Las primeras persecuciones contra los cristianos no vinieron de los romanos, vinieron de los judíos. Y entonces persiguen a la iglesia del Señor y entonces ellos tienen que escapar, literalmente, dejando todo atrás. Tienen que salir de donde estaban, dejan atrás posesiones, dejan atrás trabajos, dejan atrás donde viven, todo, tienen que escapar por su vida, porque si no muchos más de ellos hubieran muerto, y entonces los únicos que se quedan en Jerusalén, supongo que bien escondidos, son los apóstoles, pero el resto de la iglesia, de la gran iglesia que había en Jerusalén, con miles de personas a ese punto, tienen que salir y esparcirse. Versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fíjate, o sea, te han venido persiguiendo porque anuncias el Evangelio, has tenido que dejarlo todo porque anuncias el Evangelio, y cuando te vas, ¿qué haces? ¿Pasas desapercibido? No, sigues anunciando el Evangelio, ¿no? ¿Qué talla espiritual? ¿Cómo nos veríamos nosotros al lado de esos hombres y mujeres? ¿No? Si yo estuviera al lado de uno de ellos, yo sería una hormiga al lado de cualquiera de ellos, ¿no? O sea, su crecimiento espiritual, su fe en su Señor, su solidez en cuanto a su amor y su relación con Cristo, no tiene nada que ver conmigo hoy en día. Yo al lado de ellos soy una hormiga. Porque ellos huían por la persecución y cuando huyen, porque están siendo perseguidos, siguen haciendo lo mismo que hacían. El motivo por el cual estaban siendo perseguidos, siguen predicando el Evangelio. Y llegamos al versículo 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entended bien, Samaria cuando dice descendiendo no quiere decir que esté al sur, de hecho está al norte, pero Jerusalén está en alto y Samaria está más bajo y por eso habla de descender, ¿vale? Así que tenemos a un tal Felipe, que no debemos confundirlo con el apóstol Felipe, que llega hasta la ciudad de Samaria y predica el Evangelio a los samaritanos. Judíos eran los únicos creyentes en ese momento. En la cabeza de un judío no entraba que alguien que no fuese judío pudiera conocer a Cristo como su Salvador personal, porque ellos lo veían como una continuación de su historia. Es decir, el Señor Jesús viene de la simiente de Abraham, pasando por David, llega hasta nosotros y es la culminación del plan de Dios para su pueblo que nos ha traído al Mesías. Como ellos lo ven, así que ellos no pueden entender que alguien que no sea judío entienda el sacrificio de Cristo en la cruz a su favor. Pero Felipe va a Samaria y predica. Dice entonces Felipe, el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, Felipe no solamente predicaba el Evangelio, sino que el Señor a él, igual que a otros aquí en el libro de los Hechos, le da la capacidad de hacer milagros. Y podemos ver cómo había milagros en medio de ese primer movimiento misionero, vamos a decirlo así, de ese movimiento en el cual se predicaba el Evangelio.
Pero había un hombre, versículo 9, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y este episodio lo vamos a saltar un poco porque no quiero tratarlo demasiado. Un hombre que se llama Simón, que ejercía la magia, que quiere comprar la salvación, quiere tener ese poder que Felipe tiene de sanar a los demás, pero no quiero entrar mucho aquí. Y me interesa saltar al versículo 14. Este Simón, de hecho, dice que creyó y se bautizó, pero nunca llegó a ser creyente. Creyó y se bautizó, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Lo dirá el apóstol Pedro un poco más adelante. Entonces, versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿tienes la escena contigo? Los apóstoles están en Jerusalén, Felipe está en Samaria, la iglesia está esparcida por todos los sitios. Dice, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Pues para ellos era un shock. Para ellos era algo que, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que los samaritanos crean en el Señor Jesús? No lo podían entender. Entonces dice que habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, etc. Pedro y Juan van allí a corroborar qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser esto de que los samaritanos crean en Cristo y van a ver si de verdad son creyentes, si de verdad han recibido el Espíritu, si de verdad podemos decir somos hermanos, ¿verdad? Y entonces ocurre lo de Simón el mago, y no quiero entretenerme mucho con esto, y saltamos al versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Piensa en la escena. Un etíope que por algún motivo que no sabemos adora al Dios de los judíos, adora a Jehová, ha llegado hasta Jerusalén. Además tiene consigo una copia de parte de los escritos del Antiguo Testamento, no sé si el Antiguo Testamento entero, si solamente el libro de Isaías, pero tiene con él parte de eso. Ha ido desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar a Dios en aquellos días. Y entonces este etíope está volviendo sin entender mucho qué es lo que ocurre, va leyendo Isaías 53, lo vemos un poco más adelante, ya conocéis el pasaje lo que sigue. Finalmente Felipe se acerca al carro, le predica la palabra de Dios, el etíope se convierte y es bautizado inmediatamente. Recordáis el pasaje, ¿verdad? Bien, pues este es Felipe el evangelista. Y de él quisiera hablar durante los próximos minutos. En primer lugar, no debemos confundirlo con el apóstol Felipe. Como hemos visto, los apóstoles estaban ¿dónde? En Jerusalén. En cambio la iglesia es esparcida y él está en Samaria. Así que Felipe, el apóstol, sí todavía estaba vivo, sí todavía, si no se había ido a otro sitio, estaba todavía en Jerusalén en ese momento. ¿Vale? Este es otro Felipe diferente. Es uno de aquellos primeros 7 diáconos que la iglesia escoge cuando hay aquel conflicto entre las viudas de los griegos y de los judíos. ¿Nos recordáis? ¿Sí? Vamos un momento a Hechos capítulo 6. ¿Alguien tiene Hechos 6? No os lo he dado a ninguno, ¿verdad? Hechos capítulo 6, me parece. No os lo he dado a ninguno. Ah, sí. ¿Alguien? No, nadie lo tiene. Hechos capítulo 6. Y entonces, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, esto es antes, antes de la muerte de Esteban, antes de la conversión en Samaria, esto es antes. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, no estaban buscando un recadero, ¿sí? Las características que pone aquí yo creo que resumen, incluso pasan por encima de las que luego encontramos que son características necesarias en un diácono en Primera de Timoteo, por ejemplo. Porque hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿qué más quieres? O sea, no hay mucho más que uno puede pedir que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, ¿verdad? Luego, todas las condiciones que encontraremos para escoger diáconos en Primera de Timoteo tienen que ver con estas cosas que hay aquí, pero esto resume todo lo que nos explicarán después con más detalle, ¿verdad? Lo que Pablo explicará a Timoteo después. Y entonces, dicen los apóstoles, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron ¿a quién? A Esteban,
Es decir, este Esteban, que muere en el capítulo 7, es uno de aquellos 7 primeros hombres escogidos para servir a las mesas, ¿vale? Dice que escogieron también y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está nuestro Felipe, ¿vale? Y da 5 nombres más: Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales orando les impusieron las manos y crecía la iglesia, ¿vale? Así que este es nuestro Felipe, no debemos confundirlo con el apóstol, sino que es uno, nosotros lo llamamos diáconos, aunque el pasaje no lo dice. Nunca en ningún momento en Hechos capítulo 6 dice que fueran diáconos explícitamente, pero podemos entender que por su labor fueron los primeros diáconos de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los siete diáconos, con la persecución se va a Samaria. Esto ya lo hemos visto, tengo aquí un pequeño mapa, veis dónde está Jerusalén. Y esto, lo malo de la tele es que aquí se ve, pero aquí no se ve. Así que el cursor aquí en la tele no sirve, ¿vale? Pero veis dónde está Jerusalén, que va luego hasta Samaria. ¿De acuerdo? Y entonces, tras el avivamiento en Samaria, le hemos visto que se va a Gaza. Lo habéis visto, ¿verdad? Con el tema, dice el camino que va de Gaza a Jerusalén, con el tema del eunuco etíope, ¿vale? De nuevo, lo tenemos aquí. Esto es Gaza, aquí está Jerusalén. Aquí debía haber un camino de alguna forma, y él, en este camino, más o menos, del camino de Jerusalén a Gaza, que era desierto, nos dice la Escritura, es donde encuentra al eunuco etíope que volvía para su casa, ¿sí? Y después, 22 años más tarde, le hallamos en Cesarea. Aquí, ¿alguien tiene Hechos capítulo 21? ¿A quién le he dado Hechos 21? Te lo he dado a ti, Manuel. ¿Puedes leerlo, por favor? Al otro día salió Pablo y los que estábamos con él estábamos en Cesarea, entrando a casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Es decir, Pablo, gracias Manuel, terminando su tercer viaje misionero, él y su grupo, con sus compañeros, están volviendo a Jerusalén, y en el camino a Jerusalén llegan a la costa, atraca el barco, y en Cesarea, camino a Jerusalén, Cesarea está en la costa, Jerusalén está en el interior, Cesarea es la capital administrativa de Palestina en aquel momento, es el lugar del César no está allí, pero sí el representante de César, es el lugar donde están todas las legiones romanas, es el punto principal para los romanos administrativamente hablando. Pues entonces llega allí a Cesarea y posan, se quedan un tiempo hospedados en casa de Felipe. Este Felipe el Evangelista, que dice que tenía 4 hijas, que eran jóvenes, dice doncellas, y que predicaban el Evangelio, dice que eran profetisas, ¿de acuerdo? Le hallamos entonces después, 22 años después, en Cesarea. Me gustaría destacar de Felipe 5 o 6 cosas. Nunca nos gusta a los predicadores que nos queden 6 puntos en un mensaje, entonces vamos a decir que tengo 5 y conclusión, ¿vale? Pero 5, 6 puntos, vamos a decir 6 puntos en esta mañana, de Felipe, de su carácter, de su ministerio, muy sencillas de ver, muy fáciles de entender y rápidamente que deberíamos aplicar cada uno a nuestra vida. Son 6, entonces a lo mejor en una tú vas mejor, en otra vas peor, o vas mal en todas como me pasa a mí, pero 6 puntos ahí que deberíamos considerar y observar en la vida de Felipe, ¿de acuerdo? Vamos a tener una palabra de oración y después entramos a considerar estas 6 características. Padre, pedimos tu ayuda. Pedimos tu ayuda porque yo soy totalmente inútil para comunicar tu palabra a los hermanos. Podría hacer una disertación y hablarles y dar conocimiento, pero la obra solamente la puedes hacer tú. Y lo que queremos en esta mañana no es conocimiento, queremos tu obra. No solamente queremos saber de Felipe, sino que queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Pedimos en estos momentos que tú hagas tu obra en nosotros, y tú que conoces cómo somos cada uno, nos des a cada uno lo que necesitamos. Ayúdame a tener las palabras adecuadas y danos corazones tiernos para recibir tu palabra. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. La primera cosa que quisiera que viéramos está en Hechos capítulo 6. Bueno, un mapa más de donde estaba Cesarea Marítima. Y la primera cosa que quisiera que viéramos, si me pasa la diapositiva, chicos, pasadme la diapositiva porque eso es. Gracias. Es que era un hombre de buen testimonio. Es la primera de las características que resalta en Hechos capítulo 6. Dice, buscad, 6.3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No sé exactamente cuánta gente eran ahora mismo en la iglesia, pero sí recuerdo que al principio eran 120, que en Pentecostés se convirtieron 3.000 y que más adelante se convirtieron como 5.000 hombres.
no sería, yo creo, una cifra exagerada decir que la iglesia en Jerusalén eran 10.000 personas. Y de entre todos ellos, escogen a 7, que sean de buen testimonio. Y uno de esos 7 es Felipe. Ahora tú imagínate, entre esa multitud, escoger a alguien de buen testimonio, y te giras y dices, ¿cuál resalta? ¿No? Y Felipe resaltaba. Era un hombre de buen testimonio, por encima de todos los demás creyentes de aquella época, no de nuestra época, creyentes de aquella época que eran gigantes espirituales. Había algunos que resaltaban por su buen testimonio y uno de ellos es Felipe. Nosotros esta mañana aquí igual somos 30 y si tuvieras que señalar a alguno de buen testimonio, a veces tendríamos problemas, ¿no?, entre nosotros mismos, decir, madre mía, pero es que cuesta encontrar a uno, ¿no? Y me pongo también, os lo he dicho, como el peor, el más abajo de todos, pero dirías, ¿a quién escogeríamos realmente de buen testimonio, ¿no? Y pues entre tal vez 10.000 personas en la iglesia escogen a Felipe, entre otros 7. ¿Qué tal tu testimonio? Qué importante es que como cristianos tengamos un buen testimonio. Como creyente no puedo decir yo, no me importa lo que los demás piensen de mí. No puedo decirlo, porque debo guardar mi testimonio. Porque es por mi testimonio que podremos o no ganar personas para Cristo. Lo que los demás vean de Cristo lo verán en mí, en mi forma de hacer, en mi testimonio. Hola, soy cristiano, soy creyente. Y todo el evangelio que los demás van a ver va a ser este evangelio. Lo que yo hable por mi boca y lo que yo haga con mis hechos. Qué triste es cuando por el testimonio de un cristiano otros no llegan al conocimiento de Cristo. Porque para ser como tú, para eso no necesito ser cristiano, ¿verdad? Estaba contando antes mi hija en el coche que en clase, viendo las noticias de estos días, como decía antes, botellones y fiestas y historias de estas, no sé si vieron una foto o un vídeo donde aparecía un musulmán en la celebración, en medio de toda la fiesta y la jarana, y una del grupo se sorprendió y dijo, qué extraño es ver un musulmán en medio de todo esto. No es tan extraño ver a cristianos en medio de todo esto. Porque hoy en día los cristianos, claro, lo decía de forma general, y seguro que en el saco estaba metiendo a católicos y a todo el que nominalmente se llama cristiano. Pero qué triste es que los musulmanes tienen mejor testimonio en cuanto a malas acciones que no hacen que nosotros de forma nominal como cristianos. Hay cosas que tú estás seguro que un musulmán no va a hacer, pero tú no pondrías en la mano en el fuego de que un cristiano no vaya a hacerla. Están en medio de la jarana, de la música, de la discoteca, del alcohol, de todo eso, y tú dirías, ¿me podría encontrar yo ahí una chica con un velo, con un burka ahí en medio? Claro, obviamente yo no estoy a favor del trato de la mujer que tienen ellos, pero ¿te podrías encontrar a alguien ahí en medio de la fiesta? ¡Qué raro sería!, ¿no? Ahora, encontrarte un cristiano igual no sería tan extraño, ¿no? Y qué triste, ¿verdad? Porque por nuestro testimonio otros podrán ser, y al final la obra es de Dios, pero podrán ser salvos o no. Por nuestro testimonio los hermanos serán edificados o no. Qué triste es cuando por mi culpa tú no eres edificado. Por mi culpa tú sales dañado. Porque yo no estoy dando un buen testimonio. Es necesario incluso, si hace falta, exagera por tener un buen testimonio. Por lo que otros puedan llegar a pensar de ti, porque eres hijo del rey y como hijo del rey debes comportarte. Como es el refrán que dice que la mujer del rey debe serlo y parecerlo, o algo así dice el refrán, ¿no? Pues eso nos toca a nosotros como hijos. Lo hemos leído esta mañana en Efesios capítulo 2, por cierto. Decía que somos de la familia de Dios. Si eres hijo de Dios, compórtate como hijo de Dios, no como hijo del mundo. Antes hacíamos aquello, ahora ya no hacemos aquello. Eso era antes. Qué necesario es tener un buen testimonio.
un buen testimonio puede ser dilapidado en un solo momento. Toda una vida construyendo un testimonio aceptable a Dios y en un momento de resbalón, de pecado, puede venirse abajo todo, como un castillo de cartas. Me llama mucho la atención en esto el ejemplo de Timoteo. ¿Alguien tiene Hechos 16, 1 y 2 y puede leerlo? Hechos 16, 1 y 2 y puede leerlo. ¿Y alguien tiene 1 de Timoteo 4, 12 y puede leerlo, por favor? Hechos 16, 1 y 2. Primero, ¿lo tienes tú, Dani? ¿Puedes leerlo? Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Pablo, en el segundo viaje misionero, llega a Listra. Allí había sido apedreado en el primer viaje misionero y ahora está en el segundo viaje, llega allí a Listra y allí una comunidad cristiana y hay una iglesia, pero hay un muchacho, un joven que resalta. ¿Y Dani, por qué resalta? Por su buen testimonio. Y ese muchacho es Timoteo y a partir de entonces lo lleva con él y viene a formar parte de su equipo, es su compañero, ¿verdad? Muchos años más tarde, debería haberlo mirado pero no lo he hecho, pero seguro que no me equivoco si digo que entre 15 y 20 años más tarde llegamos a 1 de Timoteo capítulo 4. ¿Quién lo tiene? Emma. Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Más tarde Pablo está escribiendo a este mismo Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. A ver, ¿no hemos quedado que escoge a Timoteo porque era de buen ejemplo? Y le sigue diciendo mucho tiempo después: sé un buen ejemplo, sé un buen ejemplo, sé un buen ejemplo. ¿Eres creyente? Sé un buen ejemplo. Con más motivo. ¿Tienes la oportunidad de dar clase en la escuela dominical, de participar con la música, de subirte al púlpito y predicar, de cantar en un... Sé un buen ejemplo. Porque los demás te están viendo. Debes ser un buen ejemplo porque eres hijo del rey. Un día que nos equivoquemos y que resbalemos gravemente, se puede caer abajo todo el testimonio que hemos venido labrando por años. Porque además somos así. Tendemos a acordarnos de lo malo de los demás. Conocemos una persona durante 30 años que ha dado buen testimonio y un día hace algo que está mal, ¿y de qué nos vamos a acordar? Pues tendemos a acordarnos de lo que está mal, ¿verdad? Y nos olvidamos de los 30 años de buen testimonio. Así somos. Así que la primera cosa que aprendo de Felipe es ser un buen ejemplo. Ser de buen testimonio. La segunda cosa que me gustaría compartir, no que la diga yo, pero aquí mismo, el mismo pasaje, en Hechos capítulo 6, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, en primer lugar, de buen testimonio, y la segunda característica que tenían que tener es ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Vamos a un pasaje típico en esto, Efesios 5, 18. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Lo tienes tú, Maite? Adelante. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de espíritu. Muchísimas gracias. Por tiempo, especialmente cuando era joven, adolescente, pasaba por este pasaje y no acababa de entender la comparación. Hace mucho tiempo de eso que era joven y adolescente. No acababa de entender la comparación de sed llenos del Espíritu con un borracho. No seáis llenos del vino, en lo cual hay disolución, dice, sino sed llenos del Espíritu. Y por tiempo me costaba reconciliar ambas ideas. Recuerdo hace unos años atrás, y Julen también tiene que acordarse seguramente, y a lo mejor lo he compartido con vosotros, íbamos a pasar unos días en Tánger, en Marruecos. Y de camino paramos en Sevilla y estuvimos 2 o 3 días visitando la ciudad de Sevilla. Y estábamos en un pueblo que se llama Dos Hermanas, y una de las noches volvíamos a casa y había un hombre que salía de un bar borracho. Mi hijo, pues no sé cuándo fue eso, hace 5 o 6 años, pues debía tener 9, 10 años en aquel momento. Entonces yo cogí a mi hijo y le digo: mira, Julen, ¿ves ese hombre está borracho? ¿Ves que no camina bien? ¿Ves que quiere hablar y no habla bien? ¿Ves que el alcohol que ha tomado gobierna su cuerpo? Eso es lo que pasa cuando te excedes con el alcohol, que no haces lo que tú quieres, sino lo que el alcohol quiere. Esa es la comparación que está haciendo Pablo aquí cuando escribe a los Efesios. Sed llenos del Espíritu Santo. Así como el alcohol
llena a un borracho y no le deja hacer lo que él quiere. Vosotros tenéis que ser totalmente controlados por el Espíritu. De la misma forma en que un borracho quiere hablar y no puede hablar bien, en que quiere andar recto y no puede andar recto porque el alcohol le fuerza a ello, de la misma forma es que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo de tal forma que sea el Espíritu Santo el que te guíe a hablar lo que tienes que decir, a caminar por donde tienes que caminar, a tomar las decisiones que debes tomar, que tenga un control absoluto de ti. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que podemos contristar, apagar al Espíritu Santo. La Escritura nos dice que podemos apocarlo, que puede ser que, vamos a decirlo así, no veamos las señales que nos manda. Al final, cuando mucho haces una cosa que está mal, te acostumbras al pecado. Yo siempre pongo el ejemplo de la Torre de Pisa, ¿no? Cuando la construyeron y se torció, seguro que no dijeron, ¡anda, qué chula nos ha quedado! ¿Verdad? Cuando la construyeron dijeron, ¡ay! Se nos ha torcido, se ha movido la tierra, los cimientos, ¿qué ha pasado? Se ha torcido la torre, ¿verdad? Ahora vas y todo el mundo se hace la típica foto de, ¿verdad? Apoyado en la torre, ¿no? Pero, y ahora nos parece algo chulísimo tener ahí la torre inclinada de Pisa y tal. Pero la Torre de Pisa no está bien, está torcida. Pero nos hemos acostumbrado tanto que ya nos parece chulo. Cuando al final insistimos tanto en el pecado, nos hemos acostumbrado tanto que ya no nos parece malo. Y hemos contristado, apagado al Espíritu, que nos da esa luz roja, como cuando el coche se queda sin gasolina. Nos da esa luz roja y te dice, pon combustible, pues el Espíritu te dice, por aquí no vas bien. Pero de tanto persistir en el pecado, al final lo hemos apagado. Es como que no viéramos la luz. Y entonces seguimos insistiendo en el pecado y el pecado nos arrastra. Pero nos dice aquí la Escritura que Felipe era lleno del Espíritu Santo. ¿Quién puede ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Tú y yo. Cualquier hijo de Dios puede ser lleno del Espíritu Santo en cualquier momento. Se trata de tener una buena relación con Dios, de que sea este libro el que llene tu vida. No otras cosas. Cuando algo está lleno de Dios, no puede estar lleno de nada más. ¿Recuerdas cuando Dios llena el tabernáculo o el templo? Que dice que los sacerdotes se tienen que salir fuera porque no podían entrar porque estaba la presencia de Dios. Que llene así Dios nuestra vida. Y que estemos llenos de Dios. Y no llenos de actividades, de trabajo, de estudios y de las cosas lícitas. Pero primeramente, llenos de Dios. A veces llenamos nuestra vida tanto de cosas que no importan, que cuando queremos meter a Dios no cabe. ¿Recuerdas ahí dónde es? En Japón, me parece, ¿no? Que tienen gente que empuja a la gente en los metros, ¿no? ¿Verdad? Es en Japón, me parece, o en China, no sé, un lugar muy multitudinario de estos, ¿no? Que la gente no cabe y entonces están todos ahí entrando en el metro, como estos días cuando había huelga aquí de trenes y tal, y hay uno ahí vestido con uniforme, gorrita y tal, que lo que se dedica es a empujar a la gente para meterla adentro. Y a veces tenemos que hacer lo mismo con Dios. Parece que lo tenemos que meter empujando porque tenemos la vida tan llena de tantas cosas que no podemos ser llenos del Espíritu porque primero hay que vaciar todo lo demás. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero es algo de cada día. Es algo de ir al Señor en cada momento y decir, Señor, quiero estar controlado por ti. Quiero estar guiado por ti. No quiero que mi propio camino sea el importante. El domingo pasado predicando os hablaba decía el salmista, Salmo 27, guíame en tu camino, ¿lo recuerdas? No mi camino, sino tu camino, el tuyo, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. En tercer lugar, bueno, hemos olvidado ahí un pasaje en Gálatas 5. ¿Quién tiene Gálatas 5? ¿Lo tienes tú? Puedes leer Gálatas 5, 16, por favor. A lo mejor te corto antes de que termines, porque son muchos versículos hasta el 25, pero Gálatas 5, adelante, por favor, hermana. Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, vamos a leer hasta ahí. Luego habla del fruto del Espíritu, nos da el contraste. Entonces, el que está lleno del Espíritu, empieza el pasaje, digo, pues andad en el Espíritu, no debe andar en estas cosas. Si estamos andando en esas cosas es que obviamente no somos llenos del Espíritu. Más bien, nuestro fruto debería ser, versículo 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese debería ser el fruto del que es lleno del Espíritu. Entonces, ¿en qué estamos andando? ¿Cuál es nuestro fruto? Eso manifiesta si efectivamente somos o no llenos del Espíritu. De buen testimonio, de lleno del Espíritu, lleno también de sabiduría. El mismo capítulo 6 nos dice buen testimonio lleno del Espíritu y de sabiduría. Hechos capítulo 6, volviendo a las características de estos 7 hombres. ¿Cuántas veces has conocido a alguien muy inteligente, pero absolutamente necio? Muy inteligente, ¿eh? Podría sacarse 7 carreras universitarias, 3 doctorados, 5 másters, no tendría ningún problema. Pero a la hora de tomar decisiones sabias en su vida se equivocan todas. ¿Verdad? Seguramente estoy exagerando un poco, pero ¿verdad que conoces personas que precisamente inteligencia no les falta? Si hacen un test de esos de inteligencia, pues igual sacarían ahí un 150, un 160 o vete a saber cuánto, ¿verdad? Pero se equivocan en todas las decisiones que toman porque les falta sabiduría. El diccionario define sabiduría como sentido común, prudencia, sensatez. El Señor nos ha dado a nosotros sentido común. A los animales no, pero a nosotros sí. Estaría bien que lo usáramos de vez en cuando. Estaría bien que ya que nosotros tenemos algo especial que Dios nos ha dado, que se llama sentido común, prudencia, sensatez, sabiduría, estaría bien que lo pusiéramos por obra. Pero para el creyente debe haber algo más que simplemente sentido común. Hay personas en el mundo que también tienen sentido común. El creyente que es sabio debe ser capaz, déjame definirlo así, de saber lo que está bien, saber lo que está mal y hacer lo bueno. En resumen, eso es la sabiduría de Dios. Conocer lo que de acuerdo a la palabra de Dios está bien, conocer lo que de acuerdo a la palabra de Dios está mal y seguir lo bueno. Cuando tú vas al libro de Proverbios y ves el libro de Proverbios cuando habla del necio y del hombre sabio, al final la conclusión es que el sabio se aparta del mal. ¿Verdad? Esa es la conclusión general. ¿Qué hace el sabio que el necio no hace? El sabio se aparta del mal. Toma buenas decisiones en su vida guiadas por la palabra de Dios y se aparta del mal. La sabiduría es el temor de Jehová, es conocer los mandamientos de Dios y decir, Señor, te voy a obedecer, te voy a respetar y voy a respetar lo que tú tienes porque te temo. Y por eso yo voy a hacer lo que tú me pides. Eso es, en resumen, sabiduría. ¿Quién tiene Hebreos capítulo 5? Hebreos 5. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas gracias. Es decir, ¿quiénes son expertos en la palabra de Dios? Termina el versículo diciendo, los que tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. En saber qué está bien y en saber qué está mal. ¿Y qué nos da ese discernimiento? ¿Cómo ha empezado Benito leyendo? El que es inexperto en qué? En la palabra de justicia, el alimento sólido para los que han alcanzado. ¿Qué es ese alimento sólido? La palabra de Dios. Resumiéndolo de una forma muy sencilla. ¿Quieres ser un hombre, una mujer sabio, sabia? Lee tu Biblia, sigue tu Biblia, obedece tu Biblia. Es la palabra de Dios. Así de simple y así de sencillo. ¿Quieres tomar buenas decisiones en tu vida que, por cierto, te harán feliz? Cuando una persona es sabia, es feliz.
Es feliz porque acierta en sus decisiones. Es feliz porque acierta delante del Señor en el trabajo que escoge. Acierta delante del Señor en los estudios que va a cursar. Acierta delante del Señor con el hombre o la mujer con que se va a casar. Acierta delante del Señor con el rumbo que va a tomar su vida. Porque implica a Dios en sus decisiones y sigue sus decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es ser sabio. Todo lo que sea tomar mi propia decisión apartado de la palabra de Dios es ser necio. Pero el hombre feliz es aquel que sigue la palabra de Dios. Es sabio porque toma decisiones conforme a la palabra de Dios. Es muy fácil de entender, pero tantas veces quiero escaparme de eso. Porque no me gusta lo que la palabra de Dios dice o porque a mí me gusta otra cosa. Pero ¿quieres ser feliz en tu vida? ¿Quieres tener gozo permanente? ¿No una felicidad pasajera de una fiesta? ¿De que tu equipo ha ganado? No, un gozo permanente. Sigue las instrucciones de la palabra de Dios. Eso te hará sabio. ¿Qué dice Santiago 3:17, por favor? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Es así tu vida? ¿Es tu vida una vida en paz? ¿Una vida pura? ¿Una vida amigable? ¿Una vida benigna? ¿Una vida amable? ¿Eso es lo que fluye de ti? ¿Eso es tu contexto habitual? Porque el hombre sabio, el que tiene sabiduría que viene de lo alto, Santiago 3:17, ese es el fruto que da. Si en tu vida hay otras cosas que no son este fruto de la sabiduría que viene de lo alto, pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Debemos poner sabiduría en nuestra vida. Pero esto es en un sentido. Esto es muy fácil. Porque también Santiago 1:5 nos dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Y solamente puedes decir amén a esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, si tú no tienes falta de sabiduría, no hace falta que sigas escuchando, pero ¿quién no? ¿Verdad? ¿Quién no? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos, un poquito, dice, da a todos abundantemente. ¿Quieres ser sabio? Pues Dios te da sabiduría abundante. ¿Pero cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de su palabra. Lo va a hacer a través de la relación que tú tengas con Él. Dios da sabiduría abundantemente. Y la mejor parte para mí del versículo es la que sigue. Dice, sin reproche. Él no te va a decir, no, a ti no te doy sabiduría porque tú ayer te portaste mal. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando les reñimos, ¿no? Les reprochamos. ¿Verdad? No, ahora no porque me hiciste esto. No, ahora no porque desobedeciste en esto. No, ahora no porque... Eso es un reproche. Pues mira que hay cosas que yo tengo que Dios me puede reprochar. Pero a la hora de darme sabiduría, Dios dice que me la da abundantemente y sin reproche. ¿Te hace falta sabiduría? ¿Estás viviendo en medio de lo contrario a lo que la sabiduría de lo alto debería provocar? ¿Estás viviendo en lo contrario de una vida de paz, una vida pura, una vida amable, ¿Estás viviendo otro tipo de vida que no es esa? Pues entonces pide sabiduría a Dios y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Felipe es un hombre lleno de buen testimonio, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de humildad. Y ahora saltamos a Hechos capítulo 8. Lleno de humildad. Hemos estado hablando en Hechos capítulo 6 esas tres características, pero recordáis que al principio de la predicación hemos explicado un poco el contexto, ¿verdad? Y hemos dicho que Felipe está en Samaria. ¿Y qué está ocurriendo en Samaria? Él está predicando y ¿qué pasa con la gente? ¿Escuchan solo? No. Se convierten, a montones. Hay un avivamiento en Samaria. No solamente es que su corazón cambia, sino que los cojos son sanados, los endemoniados el demonio sale de ellos. O sea, es un avivamiento tremendo por la obra de Felipe allí en Samaria, por la obra de Dios a través de Felipe allí en Samaria, ¿sí? Dice que había gran gozo. Claro, ¿cómo no iba a haber gran gozo? Si todos los enfermos eran sanados, si los pecadores eran limpiados de sus pecados, y los endemoniados eran sanados también, ¿cómo no iba a haber gran gozo? ¡Muchísimo gozo! Y vienen Pedro y Juan.
Felipe, ponte en un lado, que vamos a ver qué pasa. Un momentito, ¿no? Diría yo. ¿A qué venís? ¿No? ¿A qué venís? Si la gente se está convirtiendo, ¿para qué tenéis que venir vosotros? ¿Qué pasa? Sois los apóstoles, ¿no? Yo no soy, pero vosotros sí, sois los más guays, ¿no? Obviamente estoy teatralizando la escena y exagerándola. Pero dime si Felipe no podía haber salido ahí su orgullo y decir, ¿qué es esto, no? Dime si no podía haberle dicho a Dios, Señor, ¿al desierto me llevas? Acuérdate, le dice, vete a Gaza, que es un camino desierto. ¿Al desierto me llevas? Pero si aquí soy súper necesario. Aquí, Señor, me estás usando y está habiendo un fruto tremendo. Está habiendo un avivamiento, la gente se está convirtiendo y, Señor, ¿por qué me llevas a otro sitio? Yo hago falta aquí, yo soy necesario aquí. Y el Señor le dice, al desierto a predicar a un hombre. Vete. Y ahí se quedan Pedro y Juan. Dime si no te parece que Felipe es un hombre humilde. Porque mi orgullo seguramente hubiera salido y hubiera dicho, a ver, todo esto que he hecho yo, que obviamente no había hecho Felipe, ni que yo tampoco hubiera hecho si no hubiera sido la mano de Dios, ¿por qué me tengo que ir ahora? Justo ahora que puedo disfrutar de los beneficios de todo esto y que la gente me está aplaudiendo y me está diciendo, bien, gran trabajo por el Señor, amén. Entonces ahora va el Señor y me aparta y me lleva a un lugar desierto. Además, tuvo que ir andando los 150 kilómetros, ¿eh? Es curioso como lo dice en el capítulo 8, si lo has leído con cuidado, pero dice que llegó allí y había, te digo yo, más o menos unos 150 kilómetros de distancia hasta aquel lugar, y cuando llega por fin a aquel lugar se convierte en eunuco y dice que cuando el eunuco sale del agua, ¿qué pasa con Felipe? ¿Lo recordáis? Dice que es transportado a una ciudad que se llama Azoto, Asdod, de los filisteos, ¿vale? Y yo digo, ¿y el Señor no lo podía haber transportado también desde Samaria? O sea, tuvo que pasarse no sé cuántos días caminando en medio del calor por el desierto y tal. Hombre, pues el Señor también lo podía haber transportado. No, pero Felipe no se queja. Fíjate además cómo lo dice, es tan bonito. Versículo 26, 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. ¡Pum! Se acabó. Ni discusión, ni pelea, ni conversación, ni argumentación, ni... ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Dónde tengo que ir? Felipe sabe que la obra no es cosa suya. Felipe sabe que las conversiones no son cosa suya, que los milagros no son cosa suya, que el plan de Dios en ese momento es que él se vaya. Y por lo tanto él lo asume perfectamente, sabe que él no es nada ni nadie. Y que simplemente es un instrumento más o menos útil en determinado momento, o más o menos inútil, que Dios usará cuando Dios quiera usarlo. Y ese es Felipe, que es un gigante espiritual a mi lado. ¿Quién seré yo si no? ¿Quién seré yo? ¿Quién tiene Lucas 17:10? Por favor, Óscar. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora cuando termine el culto nos saludamos así, ¿vale? ¿Qué tal, siervo inútil? ¿Cómo estás? Porque aún el que hace lo que tiene que hacer, y tendríamos que observar mucho cuántos de nosotros realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer en la obra del Señor, aún ese, dice el Señor, que es un siervo inútil. Así somos. Entonces recordemos quiénes somos, recordemos que la obra es de Dios y no nuestra. Y tomemos el ejemplo de Felipe, de no ser orgullosos con lo que Dios puede hacer a través nuestro, sino ser humildes. En quinto lugar, y ya voy terminando, era un hombre lleno de la palabra. Él se acerca al eunuco, ¿lo recuerdas? El eunuco tiene abierto en Isaías 53. Y va leyendo y Felipe se acerca, escucha el pasaje, el eunuco le hace una pregunta y ¿qué hace Felipe? Ay, espera un momento, voy a mirar la concordancia, el móvil. Felipe, tomando aquella escritura, le presenta el Evangelio, el eunuco se convierte y es bautizado. Es un hombre que conoce la palabra y te digo, no era tan fácil tener una copia de la Biblia en tu casa. No creo que ni uno de cada 100 judíos la tuviera. Tal vez tendrían alguna porción. Y Felipe conoce la palabra.
En cuanto escucha el pasaje, sabe de quién habla, sabe cómo interpretarlo, sabe cómo testificarle, sabe cómo llevarle a Cristo. Conoce la palabra. Acuérdate, hemos dicho antes que es un hombre sabio. Es sabio porque ha dejado que la palabra llene su vida. Por eso, joven, tienes que leer la Biblia para tomar buenas decisiones. Por eso cada uno de nosotros debe conocer la Biblia para poder llevar a otros a Cristo. ¿Podrías tú? ¿Podrías tú? O a través de cualquier pasaje de la Escritura alguien abre la Biblia, te pregunta algo y ¿podrías tú hacer como Felipe y llevarle a Cristo a través de la Escritura? ¿O todos nosotros necesitaríamos decir, espera que te voy a presentar a mi pastor para que él... Es necesario que tomes un tiempo serio para estudiar la palabra de Dios. No solo para tomar un tiempo para leer lo que me toca para hoy, pero un tiempo serio para estudiar la palabra de Dios. Es necesario, hermano, porque es a través de la palabra de Dios que obtendremos esta sabiduría, a través de la palabra de Dios que seremos guiados correctamente por esta vida, a través de la palabra de Dios, déjame decirlo así, que seremos felices. Por lo tanto, toma tiempo en tu vida para estudiar la palabra de Dios y ser, igual que Felipe, un hombre, una mujer, lleno de la palabra de Dios. Que los versículos vengan a tu mente, que puedas dedicar tiempo incluso a memorizarlos, que serán un recurso en medio de la tentación, serán un recurso en medio de la dificultad. El Señor no traerá un versículo a tu mente si nunca lo has escuchado antes. ¿Quieres que la palabra de Dios sea una ayuda en tu vida? Bueno, debes tener contacto con la palabra de Dios, si no va a ser imposible, ¿no? Cuando convives con una persona durante un tiempo, al final, en la medida en que tú te dejas, sus hábitos se te pegan, ¿no? Incluso a veces su forma de hablar. Me pasa a mí que depende de dónde voy, llego y a los 5 minutos tengo el mismo acento que la gente que vive allí, ¿no? O sea, yo voy a Murcia a visitar a mi familia y a los 5 minutos estoy hablando en murciano. O sea, es así, ¿no? A mi mujer le gusta muy poco y entonces le sabe muy mal que sea así, pero es verdad, se me pega el acento rápido y me tengo que cuidar y estoy seguro que si me fuera a Argentina se me pegaría enseguida. O sea, es así, ¿no? Se te pega. Al final, de aquello de lo que te has llenado, con la persona con la que has estado, adquieres sus costumbres, adquieres sus hábitos, su forma de pensar, a veces incluso, ¿verdad? Eso pasa cuando te llenas de la palabra de Dios. Adquieres su forma de pensar, adquieres sus hábitos, adquieres sus normas, adquieres sus estándares, sus principios. Por eso debes llenarte de la palabra de Dios. Termino. No sé si me he dejado algún versículo por ahí, creo que no. Felipe dejó un legado. Antes hemos leído en Hechos, capítulo 21, que tenía 4 hijas que predicaban la palabra. Este pasaje ocurre 22 años después del primero que hemos leído. Felipe había sido llevado por el Señor. Él había ido hasta el camino desierto a predicarle allí cerca de Gaza al eunuco etíope. Después había sido llevado por el Espíritu del Señor hasta la ciudad de Azoto y él había ido caminando por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea y al parecer se había quedado allí a vivir. Entendemos que se casó, tenía 4 hijas y las 4 seguían el ejemplo de su padre. ¿No querrías tú eso para tu familia y para tus hijos? Que puedas dejar un buen legado. ¿Quién tiene tercera de Juan 4? Abel. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Gracias. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué mejor legado puedes dejar como padre o como madre? Y aún los jóvenes que están aquí un día seréis padres o madres, que ver que tus propios hijos te sobrepasan espiritualmente. Qué bueno sería. Creo que daría mucho dinero para estar seguro, para firmar en algún papel que mis hijos eran más espirituales que yo, lo cual no es muy difícil, pero firmarían y cualquier padre lo haríamos, ¿verdad? Estaríamos felices que cualquiera de ellos fuera mucho mejor creyente que yo. Qué gozo tengo en ver que mis hijos andan en la verdad, el mejor legado que puedes dejar. Ojalá tuviéramos un poco más de historia de Felipe.
y viéramos qué ocurrió en Samaria después. O qué ocurrió en Etiopía después. Algunos hablan de que el origen de la iglesia en Etiopía estuvo en el eunuco que fue Felipe quien le predicó. Sabemos desde el primer siglo del cristianismo por los historiadores que en Etiopía había un buen número de creyentes desde el principio de los tiempos, desde el siglo I. Tal vez por el testimonio del eunuco etíope, tal vez porque Dios usó a Felipe. ¿Qué hubiera pasado en Cesarea? Me puedo imaginar la congregación allí en Cesarea, a la que asistía Felipe. ¿Qué legado no dejaría en ellos un hombre como este? ¿Qué legado quieres dejar tú? ¿A tu familia? ¿Tu iglesia? ¿Tus vecinos? ¿Los que te conocen? ¿Qué testimonio va a quedar en ellos después de ti? Desde luego, si nosotros pedimos al Señor que nos ayude en ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ser humildes, ser llenos de la palabra, desde luego el legado que dejaremos será un buen legado. Podremos estar felices y contentos de que nuestros hijos caminarán en la verdad. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitas caminar cerca del Señor. Necesitas llenarte de la palabra. Necesitas revisarte delante de Dios cada día. Necesitas una comunión estrecha con el Señor. Me gustaría ser como Felipe. Me gustaría tener estas características. El Señor Jesús es aún el estándar más alto, por encima de Felipe. Y nos dice la Escritura en 1 de Juan que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Si Felipe fue de buen testimonio, ¿cómo no fue el Señor Jesús? Si fue lleno del Espíritu Santo, o lleno de sabiduría o de humildad, ¿qué no sería el Señor Jesús? Pues nosotros debemos de andar en sus pisadas. Vamos a orar. Señor, encomendamos a ti esta predicación y tu palabra, para que, Señor, tú que nos conoces a cada uno, hagas la obra en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias por hombres como Felipe, que después de 2000 años siguen siendo un testimonio para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.